¿Te imaginas encontrarte a medianoche en una senda solitaria y ver un par de ojos brillando en la oscuridad? Te acercas con cautela y descubres un gato blanco caminando sobre sus dos patas traseras y con dos colas largas asomando entre las sombras. No, no estás delirando ni nada parecido. Es la leyenda del Nekomata, el gato imitador de doble cola del folclore japonés. En efecto, un gato que imita a los seres humanos. El Nekomata es un extraño yokai felino. Su nombre viene de la palabra neko, gato, y mata, que en japonés significa bifurcado u otra vez, lo que nos da algo así como gato bifurcado, aunque bien podría traducirse literalmente como gato mata, porque madre mía, qué miedo de este animal. Según las leyendas, es un gato doméstico, que al envejecer se convierte en un monstruo. Bueno, no es así del todo. Se cuenta que, además de cuando el animal vive unos 35 años, también puede llegar a convertirse en Nekomata al superar los 3,75 kilogramos o al llegar a tener una cola muy larga. Cuando alguna de estas situaciones ocurría, y se cumplían ciertas condiciones como que ese gato se alimentara de restos de alguien no vivo, puede que su cola se dividiera en dos y adquiriera poderes sobrenaturales relacionados con la nigromancia y el chamanismo. Es importante no confundir al Nekomata con otro gato yokai, el Bakeneko, aunque con algunas similitudes, estos se diferencian principalmente en que el Bakeneko sí es un espíritu, a diferencia del Nekomata, que es un gato anciano pero vivo. También el Bakeneko posee una única cola y es menos temible y malvado. En el Japón antiguo, este concepto surgió por parte de la tradición animista. Al igual que con los objetos viejos o Sugumogami, los animales con espíritus viejos también podían transformarse. De hecho, los primeros relatos de Nekomata aparecen ya en documentos medievales. Por ejemplo, en el año 1233, en el periodo Kamakura, se menciona a un enorme gato demoníaco que mató y devoró a varios caminantes en las montañas de Nara. Con el tiempo, esa criatura mitológica fue ligada a los gatos domésticos longevos de la época Edo, a tal punto que algunos cuidadores recortaban preventivamente las colas de sus mascotas para evitar la transformación. Y, aunque me gusten los gatos y me da pena, en parte lo entiendo. A mí tampoco me gustaría que mi gato empezara a lanzar maldiciones y revivir gente, no sé a vosotros. La imagen clásica de Nekomata es muy inquietante a la par que llamativa y extraña. Se le describe como un gato comúnmente de la raza bobtail japonés, de aspecto corpulento y con dos colas largas y dobladas. A menudo aparece erguido sobre sus dos patas traseras, apoyándose en el doble rabo como si fuese una columna vertebral partida. Algunos relatos dicen que puede pararse totalmente como un humano, e incluso que puede hacer sonidos que imitan el lenguaje humano al maullar. En muchas representaciones artísticas aparece con unos ojos muy grandes y brillantes, a veces rojos, garras afiladas y una expresión entre feroz y burlona. Otras versiones más famosas lo muestran manipulando cadáveres o gesticulando con pequeñas manos. Lo cierto es que su aspecto grotesco y humanoide es lo que más aterra a quienes lo encuentran. Solo imagínate a un gato andando como una persona normal. ¡Qué miedo! Las historias del Nekomata abundan tanto en las leyendas como en las obras literarias japonesas. Desde el folclore medieval ya circulaban cuentos en los que este gato espectral provocaba desgracias. Se decía que un Nekomata puede invocar fuego y crear grandes incendios de la nada, arrasando con poblados. Con sus ojos hipnóticos puede arrojar maldiciones o someter voluntades. Y una de sus habilidades más siniestras es controlar los cadáveres, en algunos mitos llegando a actuar como un titiritero de los muertos, haciendo que los cuerpos de difuntos caminen y sirvan a sus propósitos oscuros. Cuentan también que esta criatura disfruta atormentando a los vivos de manera retorcida. Por ejemplo, existe una narración clásica del siglo XVIII donde un clan samurái sufría extrañas apariciones. Ventanas se reventaban, ruinas se movían, hasta que un sirviente descubrió la verdad. El viejo gato de la casa, ya convertido en Nekomata, había estado usando un shikigami, o espíritu invocado, con el nombre del señor samurái para acechar a la familia. Al final, la única forma de acabar con el mal era utilizar una flecha santa, revelando sus dos colas y poniendo fin a los fenómenos paranormales. A diferencia de otros yokais más juguetones, el Nekomata no es una criatura amigable. Lejos de querer asustar solo por divertirse, suele disfrutar causando daño real. Cuenta la tradición que seduce, engaña o atrapa a quienes no respetan a los gatos. Se habla incluso de gatos espirituales que lamen aceite de lámparas para fortalecerse o que devoran a sus antiguos dueños para apoderarse de sus hogares. Por todas estas razones, en algunas regiones se creía que nunca había que dejar solos a los gatos viejos con un cadáver cercano, y en ocasiones se rezaba u ofrecían plegarias especiales para pacificarlos. Al igual que otros yokais famosos, el Nekomata se popularizó en el Japón del periodo Edo,
gracias a artistas y cuentistas. Toriyama Seiken lo incluyó en sus célebres colecciones de monstruos, Hyaki y Ario, y más adelante Utagawa Kuniyoshi y Utagawa Kunisada grabaron estampas ukiyo-e donde aparece el demonio gato. En la escena artística se le representaba a veces con un fondo demoníaco de llamas espirituales, resaltando su vínculo con la magia negra. Además de las estampas, el Nekomata fue protagonista en Obake Karuta y en el tablero Sugoroku de Yokai, donde cada casilla contaba un relato de seres sobrenaturales. En el kabuki también hay varias obras dedicadas a él. Un ejemplo famoso es la obra teatral Hana no Saga Nekomata Banashi, basada en los cuentos de fantasmas de Osaka. En ella, un samurái errante llamado Inabanosuke pasa la noche en un antiguo templo. Allí se revela que el espíritu del templo es el gato demoníaco, la madre fallecida de una cortesana que Inabanosuke amaba. Esta cortesana bruja mascota fantasmagórica sale del farol del templo para vengarse y asusta a todos los presentes. Kunisada diseñó un famoso tríptico llamado El gato fantasma Obake, que ilustra esta escena. Esta obra forma parte de un conjunto de xilografías que pertenecen a las 53 estaciones del Tokaido. En otras representaciones kabuki aparece el Nekomata como una figura ancestral que se disfraza de mujer mayor para seducir o engañar, reforzando su imagen de gato que adopta forma humana. El miedo al Nekomata también dejó huella en lugares concretos de Japón. Por ejemplo, en Tokio existía un viejo puente llamado Nekomata Bashi, en el barrio de Koishikawa. Se decía que ese puente tenía mala fama hasta el punto de que los niños evitaban cruzarlo solos porque temían que un espíritu felino pudiera acechar debajo. En la prefectura de Niigata hay incluso un santuario bautizado Nekomata Inari, donde se honra la leyenda de un enorme gato montés derrotado siglos atrás. Según una versión, un enorme Nekomata vivió en el monte Shigemura, cerca de Takada, Niigata, durante el siglo XIX. Causaba estragos a los aldeanos hasta que un cazador finalmente lo derrotó. Sus huesos fueron enterrados en el santuario Tsuchibashi Inari, que desde entonces se conoce también como Nekomata Inari, en recuerdo de aquella criatura. Estos mitos muestran cómo los japoneses vinculaban lo cotidiano con lo sobrenatural, y al igual que en otros lugares del país las viejas linternas de papel o los paraguas viejos eran protagonistas y podían tener espíritus bromistas en su interior, en esta historia un simple gato anciano podía guardar un alma muy poderosa. En muchos cuentos llevando una especie de justicia irónica, castigando a quienes fueron crueles o subestimaron a los animales. Incluso existe la idea de que perdonaban a los amos que los trataban con cariño mientras aún eran un gato normal, devolviendo de alguna forma la protección que brindaban cazando ratones o protegiendo su hogar. Pero, en resumen, el Nekomata es un felino misterioso que nos recuerda el lado oscuro del folclore japonés. Un gato envejecido por fuera, pero lleno de secretos sobrenaturales por dentro. Según la tradición, su doble cola simboliza el poder que gana tras muchas vidas. Por eso, cada vez que veas un gato mayor descansando tranquilamente al atardecer, piensa por un momento, tal vez bajo su apariencia normal se esconda un antiguo espíritu con historias que contar. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado conocer la aterradora leyenda del Nekomata, tanto como a mí investigar sobre ella. Si te fascinan estas historias de monstruos japoneses, no olvides suscribirte y contarme en los comentarios cuál es el próximo yokai que quieres ver en el canal. Nos vemos la próxima semana con otro relato escalofriante. ¡Chao!